En esta ocasión estaremos viendo un interesante texto que se encuentra en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 2. En este texto, Jesús hace una cita de un libro del Antiguo Testamento, del libro de Samuel, capítulo 21, pero cuando vamos a esa cita nos encontramos que hay un terrible problema entre lo que Jesús dice y lo que encontramos en este texto de Primera de Samuel. A este podcast le he colocado por nombre Abiatar o Ahimelech, el problema de Marcos 2. Veamos. Soy consciente que este es uno de los temas más conocidos de la Biblia y que es uno de los que más se ha hablado. ¿Quién no conoce este relato en el que Jesús hace referencia al sacerdote Abiatar en Marcos capítulo 2? Como muchos de mis lectores y de las personas que me escuchan saben, este texto de Marcos contiene un gran problema que hasta un niño pequeño puede percibir en la primera lectura. En este pasaje los fariseos cuestionan a Jesús porque sus discípulos cruzaron un sembrado y comieron granos en sábado. Jesús, para demostrar que el sábado fue establecido por el hombre o por el ser humano, y no al contrario, cita el episodio de 1 Samuel capítulo 21, del 1 al 6, en el que David entró al templo y comió los panes de la presencia o los panes sagrados, los cuales solo estaban permitidos comer al sumo sacerdote. Jesús dice, según Marcos, que esto sucedió siendo Abiatar sumo sacerdote. Vamos a leer la cita en Marcos capítulo 2, 26. Esta lectura la vamos a hacer desde una versión de la Biblia que es muy conocida y es la que la mayoría de las personas usan aquí en Latinoamérica y en el mundo hispano. Es la Reina Valera 1960. Vamos a comenzar a leer desde Marcos capítulo 2 versículo 23. Dice: Aconteció que al pasar él, es decir Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Samuel, capítulo 21, Primera de Samuel 21, donde se encuentra este relato al que Jesús hace referencia. Vamos a leer. Vamos a hacerlo también en la versión Reina Valera 1960. Usted puede hacer también lo mismo. Va a su casa, busca su versión de la Biblia, la que usted más use, y busca este texto de Primera de Samuel capítulo 21. Dice así: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: En verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Lo interesante de este texto es que vemos que con quien David está hablando es con Ahimelech, no es con Abiatar. Ya vimos en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos que Jesús dice que esto sucedió siendo Abiatar sumo sacerdote. Sin embargo, aquí vemos que no es así, que es todo lo contrario. Esto sucedió siendo Ahimelech. Entonces, ¿quién fue el sumo sacerdote? ¿Fue Abiatar o fue Ahimelech? ¿Fue Abiatar según dice Jesús o fue Ahimelech según dice el texto del Antiguo Testamento de 1 Samuel? Ante esta terrible contradicción, los apologistas conservadores han buscado un sinnúmero de explicaciones para tratar de conciliar el relato de Marcos con lo que dice 1 Samuel 21 del 1 al 6. Pero lo cierto es que estamos aquí frente a una equivocación del autor del Evangelio de Marcos, como muchas más que vemos en ese Evangelio y en los demás. Recordemos que los autores de los evangelios que se encuentran en el Nuevo Testamento no fueron testigos presenciales de los hechos que ellos relatan. Estas personas que escribieron estos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo hicieron muchos años después de que Jesús murió. No fueron testigos presenciales. Para escribir sus libros, estos autores dependieron de varias fuentes, entre ellas la tradición, lo que se decía, porque ellos no fueron testigos presenciales como ya dijimos. Por ejemplo, Marcos fue el primero en escribir su evangelio, luego escribieron los demás, Mateo, Lucas y Juan. El evangelio de Marcos, la mayoría de los especialistas
en Nuevo Testamento lo fechan a finales de los años 60 después de Cristo o un poco posterior al año 70, es decir, varios años después de la muerte de Jesús. Entonces, no fue un testigo presencial. En este terrible problema que encontramos el Evangelio de Marcos, en esta gran contradicción, no podemos argumentar problemas de crítica textual, lo que implicaría que algún copista a lo largo de los siglos se equivocó al copiar este texto. En consecuencia, tenemos tres posibles explicaciones a este problema. Que en realidad Jesús se equivocó al citar 1 Samuel capítulo 21 del 1 al 6. La segunda explicación es que el autor de Marcos se equivocó al citar lo que Jesús en realidad dijo. Y la tercera explicación es que el autor de Marcos tuvo acceso a un relato paralelo al que tenemos de 1 Samuel y que este relato se perdió, por lo que no ha llegado hasta nosotros, hasta nuestra época. Sin embargo, la primera opción, que Jesús se equivocó al citar 1 Samuel 21 del 1 al 6, no debería sorprendernos, tomando en cuenta otros relatos que encontramos en el Nuevo Testamento en que Jesús también se equivoca haciendo referencias a algunos temas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4 del 30 al 32, donde Jesús asegura que la semilla de mostaza es la más pequeña, cuando en realidad sabemos hoy en día que existen varias semillas mucho más pequeñas que la de mostaza. Recordemos que también Jesús, como los autores de estos evangelios, tenía limitaciones a lo que ellos conocían en su tiempo. Es decir, ellos hablaron en base a lo que ellos conocían en su época y en su tiempo. Obviamente, en el tiempo de Jesús se pensaba que la semilla de mostaza era la más pequeña. Obviamente que Jesús no iba a decir que hay otra semilla mucho más pequeña porque no lo sabía. Sobre la tercera explicación a este problema, es decir, que el autor de Marcos tuvo acceso a un relato paralelo al que tenemos de 1 Samuel y que este relato se perdió por lo que no llegaba hasta nuestra época, de esto no tenemos ninguna evidencia, por lo que es necesaria descartarla, esta explicación. Otro de los argumentos de los apologistas para tratar de buscar una explicación, porque la idea es no mostrar que hay contradicciones en la Biblia, entonces los apologistas tratan de buscar la forma de resolver estos problemas. Entonces, en este caso, ellos argumentan que en realidad lo que Jesús quiso decir fue que lo acontecido fue en tiempo de Abiatar, no necesariamente cuando Abiatar fue sumo sacerdote. Sin embargo, esta es una hipótesis no solo inverosímil y carente de evidencias, sino que es un argumento viejo, usado incluso por los cristianos de los primeros siglos, para tratar de conciliar este problema, porque ellos también se dieron cuenta. En ese sentido, es decir, como muestra de que este argumento es sumamente viejo, tenemos que los códices de Beza y Washingtoniano, que son del siglo IV después de Cristo, omiten la frase epi Abiathar argiereos, es decir, esa frase en griego que quiere decir siendo Abiatar sumo sacerdote. ¿Por qué lo omiten? Lo omiten al percatarse del terrible problema de este texto de Marcos. Omitiendo quién era el sumo sacerdote, hacen coincidir a Marcos con el relato de Mateo y Lucas, que vamos a ver ahora. Los autores de los evangelios de Mateo y Lucas, que escribieron sus obras mucho tiempo después del autor de Marcos, contienen el mismo relato de Marcos, pero omiten quién era el sumo sacerdote. Lo omiten consciente del terrible problema de seguir los pasos de Marcos. Veamos, por ejemplo, Mateo, vamos a leer a Mateo 12. Vamos a ver la versión de Mateo 12 de este relato. Vamos a leerlo también en la misma Reina Valera 1960. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes». Como podemos ver aquí, Mateo se cuida de decir quién era el sumo sacerdote. Si dice que era Ahimelech, es evidente que está contradiciendo lo que dice Marcos. Si dice que era Abiatar, va a reproducir el mismo problema de Marcos. Vamos a ver este mismo relato ahora en Lucas. Lucas dice, capítulo 6, desde el versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió él y dio también a los que
estaban con él. Vemos que también Lucas omite la frase siendo Abiatar sumo sacerdote, pero tampoco dice que era Ahimelech. Por lo que dijimos también en el caso de Mateo. Si dice que es Abiatar, va a reproducir el mismo error de Marcos, pero si dice que es Ahimelech, que es lo correcto, va a poner demasiado en evidencia que Marcos cometió un error. En conclusión, tenemos aquí un terrible problema, un error que durante muchos años los apologistas cristianos han tratado de enmendar y de buscar la forma de conciliar este relato con el que está en el Antiguo Testamento en el libro de Primera de Samuel, como ya vimos. Sin embargo, reconocer que el autor de Marcos se equivocó aquí y en muchas otras partes, al igual que los demás autores del Nuevo Testamento, no quiere decir que estamos menospreciando la Biblia, ni que no reconozcamos su valor e importancia. Lo que tratamos de hacer es leer los textos bíblicos en su debido contexto y comprender las limitaciones que tenían estos escritores. Imaginemos, si en libros actuales los autores son propensos a cometer errores, cuanto más estos autores que escribieron hace ya más de 2000 años, con inmensas precariedades, sin las herramientas tecnológicas que hoy disponemos. Por otro lado, es interesante que temas como estos, que son fáciles de ver, es muy difícil que se lo expliquen a las personas en las iglesias. En las iglesias estos temas prácticamente no se tratan. Y si una persona osa preguntar por temas como este que demuestran una terrible equivocación y errores en la Biblia, en el Nuevo Testamento en este caso, siempre se ve a esa persona bajo sospecha y se piensa que está perdiendo la fe, que es un incrédulo o que está cuestionando la Biblia, porque estos temas no se tratan ni se propician a que la gente investigue. Regularmente yo escribía hace poco que en las iglesias el papel de la Biblia ha sido relegado y se le ha dado mucho más importancia, por ejemplo, a otros temas como la música. La gente no se preocupa por investigar mucho, por lo menos aquí en Latinoamérica, la gente no se preocupa mucho por investigar temas relacionados con la Biblia. Yo decía en un artículo que escribí hace poco que el cristiano promedio, vamos a decir el caso de los evangélicos, por ejemplo, usted le pregunta sobre algún tema relacionado con la Biblia, por ejemplo, qué es el Textus Receptus, qué es la Septuaginta, qué es el texto masorético, qué es la crítica textual, y ellos no saben. Sin embargo, usted le pregunta acerca de cualquier tema de música, ellos conocen la mayoría de los artistas modernos, la música y todo eso, pero temas relacionados con la Biblia lo ignoran bastante y no lo conocen. Primero porque no se propicia eso en las iglesias, por algo también, porque si la gente comienza a investigar y la gente comienza a indagar estos temas relacionados con la Biblia y se da cuenta de que hay muchos problemas, hay mucha contradicción entre diferentes textos, entre diferentes autores, y las cosas no son como la han contado, esto puede generar sospecha y puede generar incluso dudas entre las personas. Bueno, pero si en la propia Biblia hay problemas y las cosas no son como me han contado, entonces ¿cómo es posible que lo que me están diciendo aquí, por ejemplo, en este culto, esa persona que está predicando, lo que él me está diciendo también no esté bajo sospecha? Y yo lo voy a poner en duda, lo voy a investigar y no voy a creerme tal cual. Entonces eso puede generar cierto problema, porque la gente entonces va a tener control de lo que cree, la gente va a cuestionar, va a investigar y va a ser libre. Y eso no conviene mucho en las iglesias, porque en las iglesias lo que se propicia mucho más es una actitud más pasiva, de que la gente crea absolutamente todo lo que se dice y no cuestione y no investigue. Bueno, hasta la próxima.